¿Qué tal a todos? Bienvenidos de nuevo a otro video. Este será sobre la edición definitiva del Daily Bias. Voy a combinar todos los componentes y todo el conocimiento que he aprendido de mis mentores, ICT, The MXM Trader, TE Traders, M-Trades y muchos más. Así que, comencemos. Primero, definamos qué es el Daily Bias. El Daily Bias se refiere a la dirección de la próxima vela diaria, ya sea una vela con apertura, mínimo, máximo y cierre, o apertura, máximo, mínimo y cierre. Porque como operadores intradía queremos alinearnos con la expansión de esa vela diaria. Y en los marcos de tiempo inferiores vamos a operar en la dirección de esa próxima vela diaria. Los componentes clave que usaremos para determinar nuestro Daily Bias son la fase de entrega del precio, el order flow, las razones del movimiento del precio, el contexto del precio, que va de lo interno a lo externo y de lo externo a lo interno, la liquidez de rango, el modelo MXM Next Day, el cierre de velas de The Traders y el concepto de Draw on Liquidity, que discutiremos más adelante, los días de la semana, los perfiles semanales, las reversiones intradía e intracandle y los perfiles de 4 horas. Así que primero vamos a definir cada uno de los componentes y luego pasaremos la mayor parte del tiempo en el gráfico, donde te mostraré cómo determinar tu Daily Bias. El primer componente es la fase de entrega del precio, Phase of Price Delivery. Después de entrar al gráfico, tienes que evaluar la fase en la que se encuentra el precio. ¿Está en una consolidación, expansión, retroceso o reversión? Consolidación, debemos evitar operar ahí. Expansión es donde queremos participar. Retroceso, esperamos que el precio retroceda hacia una liquidez de rango interno. Reversión, necesitamos confirmación y luego nos alineamos con la expansión. Aquí tienes los esquemas. En la consolidación, debes esperar a que el precio toque un rango alto o a una manipulación de rango. En el retroceso, se espera que el precio busque la liquidez del rango interno. El paso de retroceso a expansión representa la transición de una liquidez interna a externa. Y la reversión es cuando se da una recuperación en forma de duorio con velas de cierre bajista seguidas de un cierre por encima. El segundo componente es el order flow o el sentimiento del mercado. Después de identificar la fase de entrega del precio, tienes que analizar y leer si los PD arrays alcistas están siendo respetados o si los bajistas lo están haciendo. ¿Está el mercado creando máximos más altos y mínimos más altos? ¿O está formando máximos más bajos y mínimos más bajos? Puedes utilizar herramientas como Order Blocks, Fair Value Gaps, FVG, Swing Highs y Swing Lows, Inversion Fair Value Gaps y FVG, para definir tu lectura de Order Flow. Tengo un video que específicamente esta lección de Order Flow, puedes revisarlo. El tercer componente es la liquidez de rango interno a externo. Esta representa esa fase en la que pasamos de un retroceso hacia una expansión. Tienes que alinearte con el Order Flow. Por ejemplo, si tenemos un sentimiento alcista y un sesgo de precio también alcista, entonces el precio retrocede hacia una liquidez de rango interno y luego se expande hacia la liquidez de rango externo. En cambio, la transición de liquidez externa a interna representa un movimiento contrario a la tendencia, porque nuestro sesgo inicial y el order flow son alcistas, pero estamos operando esos puntos de giro en contra hacia una liquidez de rango interno. El cuarto componente es el modelo MXM Next Day junto con el cierre de velas de The Traders. El modelo MXM Next Day tiene una estructura característica de 3 velas. Este modelo te ayuda a identificar reversiones dentro de un PD array. Cuando el precio toma un PD, se forma una secuencia de 3 velas. Vela 1, vela 2, que cierra dentro del rango de la vela 1, y según el modelo, la tercera vela será una vela tipo Open Low High Close. También el modelo MXM indica que si el precio cierra por encima del máximo o por debajo del mínimo de la vela previa con fuerza, probablemente continuará en esa dirección hasta que se haya alcanzado un nivel de Draw on Liquidity. Por ejemplo, tenemos vela 1, vela 2 y vela 3. Entonces la vela 4 también será una vela de expansión hasta que se cumpla un objetivo de liquidez. Y usando las lecciones de Hey Trader, The Traders, la vela 4 debe respetar el 50% del rango
de la vela anterior. Esta vela 4 formará un cierre lento dentro del cuadrante superior de la tercera vela. También necesitaremos un cambio en la entrega del Change in State of Delivery dentro de la segunda vela para confirmar la reversión. El quinto componente es el Draw on Liquidity. Se refiere a niveles como máximos iguales y mínimos iguales, corridas de liquidez con baja resistencia, swings fallidos altos y bajos de la semana anterior, rangos de consolidación altos y bajos. El sexto componente son los perfiles semanales, que añaden un elemento temporal al modelo del día siguiente. Por ejemplo, si el martes crea un mínimo de la semana dentro de un Fair Value Gap, entonces miércoles y jueves tenderán a expandirse en la dirección opuesta. Lo mismo se aplica al perfil de reversión, y se puede confirmar la reversión intra-candle usando un cambio en el estado de entrega. Una vez que se forma el cierre de la vela 2, puedes bajar al marco de tiempo alineado. Este concepto es fractal. Puede aplicarse desde el marco de 4 horas al de 5 minutos, del diario a 1 hora, del semanal a 4 horas. Entonces, debes esperar que después de la firma de reversión en la vela 2, se dé un cierre por encima de una serie de velas de cierre bajista. Esto en un escenario alcista. En cambio, si es un escenario bajista, debes esperar un cierre por debajo de una serie de velas de cierre alcista que hayan tocado un PD. Esa es tu confirmación de reversión en la vela 2 y la vela 3 será una vela de expansión, una vez confirmado el cambio en la entrega. El séptimo componente es la reversión intradía usando perfiles de 4 horas. Tengo un video completo sobre este tema, puedes revisarlo más adelante, pero básicamente dentro de un rango diario tienes 6 velas de 4 horas. Cuando una de estas velas revierte, formando la segunda vela del modelo Next Day, las siguientes velas tienden a expandirse en la dirección opuesta hasta que se alcance algún Draw on Liquidity. Este concepto también es fractal, al igual que el modelo MXM Next Day. Ahora pasamos a los gráficos, donde explicaré cada uno de estos componentes para encontrar nuestro Daily Bias. Comenzando con el ejemplo de NQ, revisaré la acción del precio de las últimas semanas. Empezamos con la vela del lunes. Tenemos máximos iguales en la parte superior y al leer el order flow y la fase de entrega del precio, estamos en una consolidación. ¿Qué dice el order flow? Tenemos una divergencia SMT con el S en este mínimo y estamos cerrando por encima de una vela bajista, además de la divergencia SMT que actúa como un order block. El precio retrocede hacia ese order block. Ahora podemos ver que esos máximos iguales representan nuestro Draw on Liquidity. Lo siguiente que debemos hacer es utilizar herramientas internas y externas para identificar el contexto de esa acción del precio. O también podemos usar el modelo MXM Next Day y la formación de puntos de giro con G-Trades. Entonces, omitiendo la acción del precio del lunes, la vela del lunes abrió con gap hacia abajo, aunque fue una vela alcista, pero abrió con gap y luego expansión hacia arriba. Además, estamos cerrando por encima de una vela bajista, que a su vez está dentro de otra vela bajista, lo cual crea lo que se llama un propulsion block. Eso también refuerza la idea de precio alcista. Así que para el día siguiente podemos apuntar al máximo del día anterior o a estos máximos iguales. La vela del martes se consolidó dentro del rango de la vela anterior, pero seguimos respetando ese order block y de acuerdo al order flow, seguimos siendo alcistas. Ahora, en la vela del miércoles, hemos tomado el mínimo del día anterior y estamos formando un punto de giro. En este punto bajamos al marco de 1 hora para confirmar esa reversión. En el gráfico horario, estamos cerrando por encima de una vela bajista, la cual había tomado el mínimo del día anterior, y además tenemos una vela con gran rechazo. Eso nos deja con un sesgo alcista para el día siguiente. Para el próximo día, nuestro objetivo podrían ser estos máximos iguales o este máximo de aquí. Y efectivamente, al día siguiente el precio se expandió fuertemente por encima de esos máximos iguales y también superó este otro máximo. Ahora, esta es la vela del jueves. Hemos alcanzado ese máximo, pero no tenemos reacción significativa desde esa vela. Y estamos cerrando por debajo del máximo del día anterior.
lo cual nos deja con una posible formación del modelo Next Day. Según ese modelo, cuando la vela 3 del punto de giro expande y cierra y por encima del máximo de la vela anterior, la cuarta vela también se expandirá en esa misma dirección hasta que se alcance un nivel de draw on liquidity o se forme una señal de reversión. Ahora podemos marcar el 50% del rango de la vela anterior y debemos respetar el cuadrante superior para continuar la expansión al alza. En la vela del viernes tuvimos una expansión. En la vela del martes, recordando que el lunes fue festivo bancario, estamos creando una vela indecisa. Ahora, en esta vela tenemos una divergencia SMT con el ES. En este punto realmente no tengo un sesgo definido porque estamos en una consolidación en máximos, justo entre este máximo y este otro. Aquí podríamos estar formando una reversión, un retroceso o una continuación hacia este máximo de acá. Así que en este caso, yo esperaría más confirmación. Pasando a la vela del día siguiente, el precio retrocede hacia este Fair Value Gap y toma algunos mínimos. Ahora podemos suponer que estamos dentro de una liquidez de rango interno y que el precio podría expandirse hacia este máximo o hacia estos otros máximos. Pasamos al gráfico de una hora para evaluar si ya existe una señal de reversión o un cambio en la entrega del precio. Change in state of delivery. ¿Ya tenemos ese cambio? No, aún no se ha establecido un cambio en la entrega. Tenemos una serie de velas de cierre bajista y si cerramos por encima de ellas, podríamos continuar hacia estos swings fallidos. Pero si fallamos y reaccionamos por encima de este Fair Value Gap, entonces probablemente el precio irá a la baja. Hasta ahora, no tengo confirmación de un cambio en la entrega, ni siquiera el Inversion Fair Value Gap lo confirma aún. Así que esperaría. Entonces finalmente obtenemos ese cambio en la entrega. Pero además estamos viendo una divergencia SMT en ese máximo. Eso significa que probablemente ese sea el máximo del día. Y si vamos al gráfico diario, veremos que estamos tomando el máximo del día anterior, pero en el gráfico del ES no se toma ese máximo, lo cual crea una divergencia SMT en ese nivel. Así que mi sesgo sigue siendo bajista. No tengo una confirmación alcista. Un cambio confirmado en la entrega sería algo como una recuperación en forma de duobiu, un cierre por encima de las velas bajistas previas, pero no lo obtenemos. En cambio, lo que sí ocurre es una reversión en el máximo del día anterior, y esta vela expande hacia abajo. Esta es la vela del viernes. Ahora voy a limpiar el gráfico. Aquí volvemos a leer el order flow. ¿Qué tenemos? Un Fair Value Gap alcista que es ignorado. Tenemos una formación del modelo MXM Next Day. La vela 2 toma el máximo del día anterior, así que la vela del lunes probablemente será una continuación bajista. Otra cosa, estamos cerrando por debajo de una serie de velas alcistas que se encontraban en un nivel importante que eran los máximos anteriores. Ese es nuestro cambio en la entrevery. Todas las confluencias están indicando que ahora somos bajistas. Con eso en mente, puedo asumir que la vela del lunes será una continuación hacia la baja. Y así fue. La vela del lunes expande hacia abajo y respeta el 50% del rango de la vela anterior. Ahora puedo hacer lo mismo con la vela del martes porque tenemos varios swings fallidos hacia la baja, una especie de mínimos iguales. Después de una expansión máxima, podemos esperar una reversión o retroceso hacia la liquidez de rango interno. Pasamos al gráfico de 4 horas y buscamos una señal de retroceso. Ahora tenemos un retroceso y una divergencia SMT en este máximo. Un swing protegido y un cierre por debajo de la serie de velas alcistas. Entonces la vela del miércoles creó ese máximo primero y ahora está expandiéndose a la baja, generando un cambio en la entrega, Chain State of Delivery. Y la tercera vela continúa a la baja, alcanzando estos swings fallidos. Así que los swings fallidos y las corridas de liquidez con baja resistencia son nuestro draw on liquidity en el gráfico. Este fue el bias para la semana actual. Y ahora la vela del viernes fue la TGF. Ahora cambiamos al gráfico diario de oro para analizar el bias de la semana anterior. Entonces, lo primero que debemos identificar es la fase de entrega del precio. ¿En qué fase estamos? Estamos en consolidación,
pero hemos manipulado el rango alto. En una consolidación necesitamos que el precio manipule un lado del rango. Acumulación, manipulación y luego distribución hacia el otro lado. Ya manipulamos ese extremo. También tenemos una formación del modelo MXM Next Day. ¿Y qué nos dice el order flow? Nos indica que el precio ha rechazado todos los máximos. Así que podemos asumir una idea de movimiento bajista. Todas las confluencias están alineadas. ¿Tenemos una transición de liquidez interna a externa? No, porque estamos en consolidación. Entonces operaremos del rango alto al rango bajo. Y el rango bajo serían estos mínimos iguales aquí desde el inicio de la semana. Nuestra narrativa indica que el precio va a bajar. Ahora, dejando que se imprima la vela del lunes, en la vela del lunes nuevamente se manipula ese máximo después de formar un swing. Y aquí tenemos una divergencia SMT con la plata. Ahora podemos asumir una reversión bajista. Pero para eso necesitamos una confirmación, un cambio en la entrega del precio en un marco temporal inferior. Así que bajaré al gráfico de 4 horas. En el gráfico de 4 horas, después de manipular el rango alto, no obtenemos un cambio en la entrega del precio. Y una vez más, manipulamos ese máximo y ahora queremos ver un cierre por debajo de la serie de velas alcistas. Ya tomamos ese máximo, por lo que esta sería nuestra señal de cambio en la entrega. Entonces, con la apertura de la siguiente vela tenemos un cierre por debajo de la serie de velas alcistas hacia un nivel importante, acompañado de divergencia. Eso nos da un precio bajista. Leyendo nuevamente el order flow, vemos que estamos rechazando por encima de todos los máximos, cerrando por debajo de las velas alcistas y con un claro cambio en la entrega. Como puedes ver, hay una línea de tendencia de liquidez y varios swings fallidos hacia la baja. Podemos marcarlos como nuestros objetivos, junto con el rango bajo. Todo esto nos deja con un precio bajista al inicio de la semana. La vela del martes se expandió fuertemente y además estamos cerrando por debajo de las velas alcistas dentro de una divergencia SMT, lo cual indica un order flow bajista. Los order blocks están siendo respetados aquí y vemos en cierres por debajo del block. Ahora podemos asumir una continuación bajista. Ahora, dejando que se imprima la siguiente vela. Después de una vela diaria grande, estamos en consolidación, pero nuestro sesgo sigue siendo bajista. ¿Por qué? Si vamos al gráfico de 4 horas, seguimos cerrando por debajo de las velas alcistas. Aquí tenemos una corrida de stops. Y si estamos cerrando por debajo de esas velas alcistas, entrando en otro order block, eso se convertiría en un propulsion block. Así que una vez más estamos cerrando por debajo de las velas alcistas, lo que nos da una narrativa de vías bajista. Y si sumamos el componente de liquidez de rango interno a externo, primero tuvimos un fair value gap respetado y luego se operó hacia el rango bajo externo. Una vez más, el precio retrocedió hacia ese fair value gap de aquí y luego hacia la liquidez externa de rango. Y finalmente alcanzamos la zona de consolidación. Puedes alinear el sesgo del marco de tiempo diario con los cierres de vela y este concepto es fractal. Puedes aplicarlo también a los gráficos de 4 horas. Por ejemplo, en el marco de 4 horas, si leo el order flow, entonces puedo operar la transición de liquidez interna a externa. Ahora, en este ejemplo, vamos a analizar el bias diario del crudo y explicaré por qué vendí petróleo. Además, tengo un video de ejecución de esa operación. Volviendo al análisis, partimos de la fase de entrega del precio. La semana pasada, el precio retrocedió hacia una zona de liquidez de rango interno, lo cual nos deja con una expansión bajista. Y si leo el order flow, primero tuvimos un cambio en la entrega del precio, luego una continuación bajista, después un purge o purga, y finalmente una expansión a la baja con cierre por debajo de las velas alcistas. Una vez más, el precio retrocede hacia la liquidez de rango interno, es decir, hacia estos order blocks, y después expande nuevamente hacia abajo. Luego de eso, seguimos viendo retrocesos hacia la liquidez de rango interno, específicamente hacia este fair value gap. Y ahora estamos cerrando por debajo de las velas alcistas, lo cual indica que vamos a continuar bajando. Dejando que se imprima la vela del lunes,
La vela del lunes fue una vela alcista que abrió con un gap a la baja. Ahora podemos asumir que si seguimos bajistas, entonces con la vela del martes podríamos formar una reversión dentro de ese Fair Value Gap diario. Así que marcamos la liquidez de rango interno o el Fair Value Gap diario. Si vamos a tener una expansión, necesitamos una pequeña mecha por encima del máximo del día anterior, porque una vela de reversión hacia expansión suele tener una mecha pequeña. En la vela del martes tomamos el máximo del día anterior y luego expandimos a la baja, cerrando por debajo de las velas alcistas dentro de Order Block, que ahora actúa como un Propulsion Block. Ahora, usando el modelo MXM Next Day, ya tenemos el cierre de la vela 2, así que la vela 3 será una vela de expansión a la baja, con estructura tipo Open High Low Close, y justo aquí tenemos nuestro Draw on Liquidity. Ahora, con la vela del miércoles, tomamos el mínimo del martes, pero no logramos desplazarnos por debajo y cerramos dentro del rango. También se presenta una divergencia SMT con la gasolina. La gasolina sí tomó este mínimo, mientras que el crudo mostró mayor fortaleza creando una divergencia SMT en este punto de giro. Así que tenemos el cierre de la vela 2 y esta es una transición de liquidez externa a interna, o sea, un movimiento en contra de la tendencia. ¿Por qué? Porque nuestro order flow es bajista y estamos operando ese retroceso hacia la liquidez de rango interno. Entonces, tenemos el cierre de la vela 2 y bajamos al marco de tiempo alineado para confirmar la firma de reversión. En el marco de tiempo alineado, gráfico de 1 hora, tenemos un cambio en la entrega del precio, una formación de mecha en la vela diaria y un montón de swings fallidos o máximos iguales. También podemos marcar como objetivos. La tercera vela del modelo se expande al alza y según el modelo MXM Next Day, cuando la tercera vela de un punto de giro se expande, pero no alcanza cierto máximo o mínimo, entonces la siguiente vela también será una vela de expansión que respeta el 50% del rango de la vela anterior. Así que marcamos el 50% del rango de la vela previa y ese es nuestro Draw on Liquidity. Entonces, la siguiente vela también será una vela de expansión. La siguiente vela no logró desplazarse y de hecho cerró dentro del rango de la vela anterior. Y así es como encuentro mi Daily Bias. El próximo video será muy importante porque hablaré sobre todos los aspectos de mi modelo, así que mantente atento. Y si tienes alguna pregunta sobre el Daily Bias o cualquier punto específico, déjala en los comentarios. La revisaré en el próximo video. Hasta entonces, después de publicar mi modelo, trataré de ofrecerte un resumen diario gratuito sobre el Bias diario y mi canal de Discord. Todo será completamente gratis. Gracias por ver el video. Asegúrate de suscribirte al canal y darle like al video. Nos vemos en el próximo.